Bien, como decía Luisa, pues el documento se titula Prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en un curso de metodología de la investigación, y es una sistematización de la experiencia. En primer lugar, yo quisiera pues agradecer a los colegas Mateo Bedoya, Wilson Usme y Aura Cristina Quintero por haber leído una primera versión de este documento y por sus comentarios. De todos modos, siempre los posibles errores pues son responsabilidad del autor, pero ayuda mucho esos ejercicios de comunicación entre colegas. Bueno, este trabajo da continuidad a un trabajo que hice hace algunos años que se llama La escritura de anteproyectos de investigación en un ambiente de no lectores, y que se preguntaba precisamente de cómo hacer que se escriban proyectos pues cuando los estudiantes no leen, no tienen hábito de lectura. Y pues digamos que tiene una pretensión, la voluntad de seguir pensando sobre lo que hacemos los profes en el aula. Creo que es relevante. A veces lo olvidamos, ¿sí? A veces no está, digamos, en la agenda académica, pero es necesario que pensemos lo que hacemos en el aula y sobre todo pues que lo comuniquemos, ¿no? Creo que puede crecer mucho la comunidad académica a partir de este tipo de comunicaciones. Está escrito sobre la sistematización de experiencias, que es pues una metodología particular de comunicación de lo que se hace y de intervención social, en este caso de intervención educativa. Y antes de empezar, pues también dejo como una reflexión sobre la escritura del texto. Digamos que este texto final, y ahora vamos a ver pues que no es solamente el texto final, sino es el consolidar todo un proceso, eh, pues nos enfrenta con esas restricciones que tiene la escritura académica, ¿no? Creo que la escritura académica cada vez es más restrictiva, las revistas tienen pues como unos moldes así muy específicos y unos tipos de artículo, y a veces pues como que no cabe todo. Estaríamos en mora de hacer algún trabajo sobre el impacto de la subjetividad de estos moldes en la escritura académica, ¿no? Porque terminamos siendo, eh, digamos, sí, restrictivos en esas formas que tenemos de escritura. Bien, he querido empezar con este esquema, digamos, para comparar lo que normalmente se hace en la sistematización de prácticas pedagógicas con lo que se pretende hacer o lo que ha sido este trabajo, ¿no? Normalmente entonces hay unas prácticas pedagógicas, eh, se hace, ¿sí? Digamos que se interviene en el aula, se interviene con la práctica pedagógica, y al final de la práctica, pues entonces se hace la sistematización, ¿sí? Y después de hacer la sistematización, se presenta el documento, y además es un proceso como ahí puesto, ¿no? Como superpuesto la sistematización, eh, la escritura del documento como la sistematización. Lo que ha ocurrido esta vez es entender la sistematización como todo este proceso que se ve acá abajo, no solamente con aquí donde aparece en verde. Esta sería como la idea de la sistematización. Esa idea de sistematización implica un documento que es de planeación, y digamos que eso es supremamente importante, ¿sí? La sistematización como con una lógica planeada. De ahí se viene al aula a realizar las prácticas. Esas prácticas generan documentos que pueden ser de escritura pública, de escritura privada, de lo que se comparte en el aula, de lo que se usa en el aula. Y al final, pues producimos otro documento que es como el documento de síntesis, eh, para comunicar la experiencia. Bueno, ese otro documento, aparte de todos los documentos, pues es el que presento hoy, y además contiene varios de estos documentos que se fueron haciendo en el camino o extractos. Bueno, ahorita vamos a entrar con el detalle. Y todo esto es el proceso de sistematización. Y claro, pues eso ya nos permite ver la importancia de la sistematización y la intervención educativa, ¿no? Es un proceso reflexivo, pensado, planeado, que va a hacer que cambiemos, que pensemos en lo que hacemos en el aula, pero para ajustarlo, pues, de acuerdo, para adecuarlo a nuestras pretensiones, en fin. Bien, entonces empiezo con las precisiones conceptuales. Eh,
Y bueno, empiezo por lo de las prácticas pedagógicas, ¿no? En este caso son prácticas de lectura y escritura, pero no podemos disociarlas de la concepción pedagógica, ¿no? Digamos que cuando uno empieza a estudiar el asunto de las prácticas de la enseñanza de la lectura y la escritura, pues lo que descubre pronto es que se deben adecuar las prácticas pedagógicas en general, ¿sí? Bueno, en un sentido lato, pues entiendo prácticas pedagógicas como lo que hace el docente en el aula, ¿sí? Digamos, en un marco más amplio, pero en principio lo que se hace en el aula, y obviamente, pues esto tiene implicaciones por fuera, ¿no? Lo que se hace en el aula y lo que se hace hacer fuera del aula, pero también lo que se hace para llegar al aula, pero que se materializa, y ahorita lo voy a precisar, se materializa en lo que ocurre en el aula. Y aprovecho para un anuncio parroquial. Está en prensa un libro que edité con la Pontificia Universidad Javeriana, donde hay trabajos de varios colegas, eh, comunicando sus experiencias de aula. El libro se titula precisamente Prácticas de enseñanza en contabilidad, lo que pasa en el aula, ¿sí? Como en esa pretensión de contarnos qué es lo que hacemos. Y entonces, en eso de lo que pasa en el aula, la pregunta es, ¿cómo se genera el conocimiento? ¿Sí? Eh, y claro, esto va a sonar a caricatura, pero es más o menos lo que hacemos muchos docentes, o lo que hacen muchos docentes, lo que hacen muchos docentes. El estudiante no sabe, está vacío, el profe sí sabe, viene a depositar su conocimiento, lo hace hablando, el estudiante escucha, retiene, y después el profesor le pregunta de entre todo lo que dijo, ¿qué es? Pues no sabemos cuál es el parámetro para seleccionar lo que pregunta, y el estudiante tiene que responder, ¿sí? Garantizar que de todo eso que el profe dijo, retuvo y lo sabe, independiente de lo que pase después. Y es un enfoque que suena a caricatura, ¿no? Pero que si nos ponemos a ver, ocurre, digamos, con frecuencia, y uno diría que es hasta eh, eh, muy frecuente, ¿sí? Profe, tienes el micrófono. Si te quedaste sin sonido, profe Johnny. Esperemos un momentico, yo me comunico con el profesor John. Hola. Ahí ya volviste, profe. Falla, falla de conexión. Bueno, ya vuelvo a compartir. ¿Se está viendo la pantalla? Ya, profe, ya se ven. Bueno, entonces decía que desde ese constructivismo se pretende que el estudiante construya su conocimiento a partir de lectura, escritura, comunicación, interacción, escucha con tanto el docente como con sus compañeros. Entonces ya vemos, digamos, ese vínculo entre las prácticas de lectura y escritura y la pedagogía, ¿no? Entonces, es tan importante la enseñanza de la lectura y la escritura que lo que está en juego es todo un modelo pedagógico. Y finalmente, digamos, en esas prácticas de lo que hacemos en el aula, pues hay una objetivación de un hecho social, de las estructuras, de la macroestructura que dice que la forma que tiene un individuo de certificarse profesionalmente y que se va a objetivar luego en un diploma, pues es mediante este esquema, entrando a la universidad, pagando en la universidad. Bueno, toda esa estructura está objetivada en ese hecho social de lo que ocurre en el aula. Pero también lo que pretenden las instituciones, lo que pretenden los programas, las intencionalidades formativas, pero pues el sujeto profesor no es pasivo en este ejercicio, sino que también, digamos, se objetivan sus pretensiones, sus intenciones, y es pues lo que tenemos es la forma de entender eso que ocurre en el aula desde
como una forma de objetivación y es bordesiana la interpretación tanto de lo estructural como de lo agencial por parte del docente. Cuanto más reflexiva sea la práctica, mayor capacidad de agencia va a tener el docente dentro de su propia aula, porque a pesar de que sea él quien está, si no hay esa reflexividad, pues lo que va a hacer es a reproducir solamente la estructura y digamos que su agencia renuncia a su posibilidad de agencia en el aula. Bien, luego tenemos como también el elemento teórico, las alfabetizaciones académicas. Fundamentalmente tres enfoques. El primero es la escritura a través del currículo, que surge al ver que los cursos de primer semestre no eran muy útiles. Sí, digamos que no funcionan mucho, no funcionan muy bien más bien. Y claro, pues eso resulta sorprendente, pues porque todavía tenemos cursos de primer año que se llaman lectura y escritura, lectura de textos académicos, y en universidades como la del Valle, como la de Antioquia, como la Nacional, donde se ha desarrollado el enfoque. Sin embargo, siguen habiendo esos cursos creyendo que se va a resolver el problema enseñando cursos específicos. Y pues al ver que no funcionan esos cursos de primer año, pues la escritura a través del currículo es, mire, en las materias se tiene que enseñar a escribir. Y después, pues a partir de eso se llega a la escritura en las disciplinas, al ver que cada disciplina produce formas textuales distintas, formas textuales diferenciadas que deben, formas textuales diferenciadas que deben ser construidas desde las disciplinas. Con eso llegamos al enfoque de alfabetizaciones académicas. Digamos que esto pues es solamente para fines positivos, esto se traslapa, discuten, llegamos, incluso hay discusiones sobre la denominación en términos de la traducción de estos enfoques. Llegamos al enfoque de alfabetizaciones académicas, que entiende que los procesos de lectura y escritura, por eso marco en la diapositiva la I en cursiva y en mayúscula, porque se entienden como procesos distintos, ¿no? Entonces ya no es eso de lectoescritura, sino como procesos distintos que deben ser permanentes y contextuales. Es decir, no se aprende a leer y a escribir de una vez y para siempre, sino que es un proceso que se tiene que hacer todo el tiempo y se debe hacer en el contexto disciplinar, institucional, incluso dependiendo de los capitales culturales que tienen los sujetos. Bueno, y se parte de que los estudiantes están ingresando a una nueva cultura, ingresan a otra cultura y es parte de la labor de la universidad en esa enseñanza, pues traerlos a la cultura letrada. Otra forma, y eso nos implica, nos exige más bien otra forma de enseñar. Bien, y entonces tenemos la pregunta por el enfoque de las alfabetizaciones académicas en contabilidad, y se hace relevante primero porque el enfoque técnico se mantiene, ¿sí? Y hay, digamos, profes que lo dicen sin sonrojarse: yo soy técnico, yo enseño la técnica. Segundo, pues porque es necesario que los estudiantes entren a esa cultura letrada propia de la universidad. Y no solamente los estudiantes, la pregunta también sería ahí por los profesores, incluso académicos, que no han ingresado a esa cultura. Entonces el riesgo es que el estudiante entre y salga sin haber entrado a la cultura letrada de la universidad, que pues ahí queda la pregunta de si eso será que pasa o no, y pues yo creo que pasa y con frecuencia. Y también pues resulta importante el campo que ha ido ganando la investigación en términos de campo donde interactúa la lectura y la escritura, y que se hace necesario pues este enfoque, o pertinente más bien este enfoque en contabilidad. Bien, ya sistematizando la experiencia, usando ahí el gerundio para ya mostrar lo que hacemos. Pues primero, un plan de sistematización, como les decía, esto es pensado, planeado, son 4
semestres los que entran en la sistematización. Luego el objeto de sistematización, que son las prácticas de lectura y escritura en el curso de metodología. Luego la perspectiva, que es la perspectiva del docente, si digamos que es una intervención desde la mirada del docente, y pues queda la tarea de una vez, digamos, como para investigaciones futuras, hacerlo desde la perspectiva de los estudiantes. Y una bitácora de sistematización. Aquí lo he marcado con este icono como de documento. Lo que aparece en el texto que está escrito, en la ponencia escrita, aparecen los documentos que se usan. Entonces, una de las bitácoras, creo que la de 2019, aparece en el documento escrito junto a otros documentos, ¿no? Que es como para darle mucho más sentido a la experiencia, compartir eso que se hace, también los documentos que se usan en el aula. El curso es el curso de metodología de la investigación en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Se da en los últimos semestres. Es el prerequisito para trabajo de grado y se pretende que el estudiante construya proyectos de investigación. Así que el curso termina siendo más bien un taller de construcción de proyectos donde el docente acompaña. Y claro, al ser un taller, entonces está todo el tiempo pensando en el hacer y es la escritura y la lectura el medio para el conocimiento epistemológico y metodológico. No hay conocimiento epistemológico y metodológico abstracto en este curso. Los enfoques epistemológicos y el encuadre epistemológico, no. Todo el conocimiento contextuado, muy de la mano de alfabetizaciones académicas y de la perspectiva constructiva, en función de construir un proyecto de investigación. Sí, bueno, pues quienes se hayan enfrentado a estas lides de enseñar metodología, pues digamos que es un aprender haciendo, enseñar con lo que se hace, que bueno, eso exige ciertas particularidades de los docentes. Las prácticas, aquí las he marcado con este icono, un taller de lectura dirigida donde básicamente es, para leer, para investigar implica estrategias específicas, ¿sí? Estrategias de información, de comprensión y de interpretación. No se lee siempre del mismo modo, entonces para investigar debemos de leer de una manera determinada. Se hace este taller con un texto de Silvina Sousa sobre construcciones de estado del arte, marcando que primero se lea sin subrayar, sin hacer nada sobre el texto, luego subrayando y luego tomando apuntes escritos, ¿sí? Para ver esas distintas formas de lectura, esa necesidad de leer para investigar y sobre todo la necesidad de guardar memoria, ¿sí? Entonces ahí se distingue entre la escritura privada, lo que uno escribe para sí mismo, y la escritura pública, lo que escribe para presentarle a otro. Bueno, después un taller de alfabetización informacional que digamos cada vez cobra mayor importancia y entonces ya con estrategias, obviamente los aspectos epistémicos de por qué hacemos revisión bibliográfica, los aspectos técnicos a propósito de las maneras de acceder a la información, dónde busco, qué sirve o no, y luego estrategias de lectura concretas sobre sobre artículos y tesis, ¿no? Que es lo que utilizamos para esa primera parte. Después construimos el formato de fichas, de ese llegar a construir un documento, una herramienta para guardar memoria, se hace un trabajo grupal que es un taller, y luego las indicaciones para construir estudios previos. Esto también es una de las prácticas. Se clasifican los textos, se generan categorías emergentes y se utilizan textos como ejemplo. En principio utilizaba un texto de revisión que escribimos hace algún tiempo con el profe Cuevas y el profe Usme, pero ya después en los últimos 2 semestres de la sistematización, pues fue muy interesante porque utilizaba textos como ejemplo construidos en el mismo curso, ¿sí? Entonces eso pues digamos que le da mucha más confianza al estudiante tener como ejemplo lo que han hecho otros estudiantes en su mismo contexto y esa interacción pues vamos a ver que también termina siendo relevante. Luego para escribir problema de investigación, ¿sí? Taller de preguntas orientadoras. Esto también está en el documento escrito, está, digamos, ahí todo el taller. Una práctica contextuada, digamos que teníamos
no funcionaba mucho la consigna, ¿sí? La consigna para que el estudiante hiciera estas prácticas. Y entonces se diseñan unas preguntas como estrategia de planeación y se apunta a que se planee primero la escritura y después se escriba. Y ha habido una mejora sustancial en los resultados. Después tenemos talleres de revisión entre pares, también están todos, son 3 talleres que se hacen, están dentro del documento y ha sido muy, muy relevante. Yo creo que ha sido muy significativa la práctica, ese leer lo que hacen los otros estudiantes, tener la voz de los estudiantes dando recomendaciones, ha sido una muy buena práctica que trasciende obviamente solamente la práctica de lectura y escritura y es una práctica pedagógica que permite mejorar al identificar los errores, pero también mejorar al tener una voz entre pares, una voz parecida, una voz cercana que te señala posibles errores. También funciona mediante la metodología de preguntas orientadoras. También hacemos un ejercicio de revisión entre pares, pero verbal, y es proyectar los objetivos, discutirlos entre los estudiantes, que los estudiantes hagan observaciones sobre esos objetivos y ahí pues hay dos resultados contextuados y es que empezamos a identificar que lo que los estudiantes señalan siempre son como los mismos errores, ¿sí? Entonces se construye un listado de errores típicos, en el texto escrito está el documento y ese listado de errores típicos pues termina sirviendo de guía de revisión para los propios objetivos. Finalmente una rúbrica de evaluación. Muy en el sentido de las rúbricas, digamos que cada vez nos hemos aproximado más a la didactización de lo que hacemos en el aula y las rúbricas creo que nos ayudan mucho incluso para abordar los grandes volúmenes de trabajo que tenemos. Esta es una plantilla para revisar todo el proyecto ya al final del curso. Cruza las partes del proyecto y construye tipos ideales del estado de cada una de esas partes con una nota asignada. Se hace revisión entre pares en el aula, luego queda la plantilla para que se haga autorrevisión y luego viene la revisión por parte del profesor. Entonces, coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación en el mismo proceso y pues gana mucho en transparencia y en tranquilidad para el estudiante saber cómo se le está evaluando, cuáles son los parámetros que el profe está usando para la evaluación. También ha sido bastante satisfactoria esta experiencia. Bien, como conclusiones pues he dejado esta parte como textual tomada del texto, obviamente. La sistematización de experiencias no puede entonces limitarse a un ejercicio ex post facto donde se comunican nuestras experiencias de aula, sino que puede erigirse como un elemento constitutivo de las prácticas pedagógicas. Entonces, la sistematización como una herramienta para pensar y modificar las prácticas, ¿sí? Por ese ejercicio planeado y de intervención pedagógica. Así la sistematización planeada de prácticas educativas incide directamente en las prácticas al convertirlas en materia de reflexión permanente por parte de los docentes. Entonces lo que tenemos es pues precisamente esa interacción reflexiva, ¿no? Entonces pienso sobre lo que hago, escribo sobre lo que hago, ajusto y a partir de lo que ajusto lo comunico. Entonces, pues esto sería un ejercicio permanente en todas las materias que dictamos y siempre digamos que hay posibilidades de seguir adecuándolo y ese adecuándolo pues va a depender de los intereses del estudiante, de las presiones estructurales que pues recaen en el aula, pero es un buen ejercicio para que podamos seguir trabajando en ello. Muchas gracias a todos los colegas por la escucha y quedo atento a sus preguntas. Bueno, profe, no te interrumpí a los 20 minutos porque vi que ya ibas como concretando la idea. Entonces, estuvo bien el tiempo. Gracias, Luisa. Gracias. Por acá tenemos entonces una intervención del profe Sergio Luis Ordóñez y también unas preguntas del profe John Henry, que yo también ahí quiero como preguntar algo, porque me parece interesante la experiencia y es un poco como ese ejercicio que hemos venido realizando también en la Universidad de Manizales. Entonces, Sergio nos dice,
Los estudiantes pueden leer de muchas formas, no necesariamente artículos y tesis. 2. Los estudiantes pueden producir proyectos de muchas formas, incluso sin fichas de lectura. Hay más formatos para comunicar sus inquietudes de investigación. Infografías, como imagen, como narrativas, soportadas en documentos académicos. 3. Cómo hablar del proceso de lectura y escritura de otros, entre comillas, sin sistematizar su experiencia. Es importante dejar a un lado la enseñanza y trabajar sobre el aprendizaje. Los estudiantes leen de muchas maneras. ¿Quisieras hacer allí algún Sí, sí, comentario? yo creo que de Aunita. A mí la primera parte, bueno, yo digo que en la primera y en la tercera coincido y está marcado en el texto, pero la primera y la segunda me parece que hay también una romantización eh, muy posmoderna desde lo educativo, de que es que leen, son sujetos que leen de otras formas y la creatividad y entonces pueden hacer un dibujo, pues sí, y digamos que en cursos donde se pretendan skills, habilidades, pues está muy bien. Pero en investigación, digamos que con el conocimiento acumulado hasta hoy y las prácticas, además porque esto es contextuado, pues deben leer. Ahora, deben, digamos, hacerlo de una manera determinada. Pueden leer de muchas formas, claro, y eso es básico en alfabetizaciones académicas, ¿sí? Es decir, bueno, yo creo que la lectura de textos literarios es una cuestión fundamental para la formación, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de conocimiento contextuado, entonces prácticas de lectura en esos momentos. Entonces, para investigar se debe leer de una manera. Ahora, lo de producir proyectos, pues también, ¿no? Digamos que esto, yo recuerdo una intervención del profe Quiseno hace algunos años, pues en el cambio de sus posturas. Claro, entonces podemos hacer videos de YouTube, podemos hacer otras cosas. Bueno, vaya y presente pues una tesis con un video de YouTube, ¿sí? Entonces, mientras no cambien las normas institucionales, pues vamos a tener que seguir teniendo eh, esas prácticas. Listo, profe. Y la Entonces, tercera, no, y la tercera que en esa sí, sí coincido y está apuntada, y es que, claro, digamos que está la interacción en términos de la enseñanza, está la experiencia en términos de la enseñanza, y queda pendiente la sistematización en términos de lo que, desde el otro lado, ¿no? Sobre todo porque es muy difícil la comunicación. El otro texto, el texto de escritura ante proyectos, tiene la voz de los estudiantes, pero es muy difícil porque el estudiante, pues, suele darte la respuesta estratégica, ¿no? Entonces, siempre existe la relación de poder y el estudiante suele decirte lo que quieres oír. Así que hay que construir estrategias de sistematización desde el punto de vista de ellos, con la advertencia de que sigue siendo mediada, ¿no? Y sigue siendo el docente desde el lugar de poder observando desde la perspectiva del estudiante. Una sistematización correspondiente, digamos, desde este punto de vista, debería venir desde los estudiantes. Listo, Luisa. listo, profe. Entonces, el profesor John Henry dice, gracias por tu presentación. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué interpretación en clave de solución le brindas a aquellas relaciones de enseñanza-aprendizaje en donde el estudiante es el que demanda a sus profesores prácticas pedagógicas tradicionales? Esta pregunta se justifica en el hecho de que muchos docentes intentan prácticas pedagógicas alternativas, pero en las evaluaciones estudiantiles reclaman formas tradicionales de enseñanza, evaluación. Y la segunda, ayer comentaste que te habías alejado de eventos contables por salud mental. Tengo curiosidad en saber por qué o cuál era el sentido de tu afirmación. Bien, la segunda respuesta incluye un cóctel interesante de diazepam, ribotril y cosas parecidas, pero bueno, empecemos con la primera, ya voy para allá. Esa es una tensión importante, ¿no? Y sobre todo, yo decía, lo que ocurre en el aula es la objetivación de un hecho social. Y nosotros no debemos, digamos,
cuando lo pensamos, no podemos olvidar el contexto, y el contexto es que se sigue imponiendo la educación técnica, los profes siguen diciendo, muchos diciendo que son técnicos y reivindicándolo. Y claro, entonces el estudiante está convencido de ello, el estudiante, bueno, ¿para qué me sirve? Sí, enséñeme cómo es que hago declaraciones de renta, y hay pues toda una discusión. Yo creo que estos son estrategias concretas, digamos, de argumentación de lo que es la contaduría, ¿no? A mí me funciona muy bien, y me funcionó muy bien incluso en una discusión en la reforma pedagógica curricular de Javeriana, y es entender por qué la contabilidad está en la universidad, ¿sí? Es decir, eh, si la universidad acepta a la contaduría, es por todas estas otras cosas, ¿no? Porque está más allá de lo técnico. Y todas estas otras cosas implican lectura, escritura, cuestiones alternativas. Ahora, también prácticas, y aquí sí pues me reivindico moderno, también prácticas asociadas a esa forma de hacer moderna de construcción del conocimiento. Entonces, pues John Henry, yo tengo siempre esa misma sensación, ¿no? De que quieren mucha escolástica, el profe habla, yo apunto, pero es una cuestión como de interacción en el aula, ¿no? Entonces, más bien es como de argumento, entonces no tanto en clave de solución, sino como argumento. Sí, el segundo me requiere pues como un análisis profundo del campo, de las interacciones que existen en el campo, y bueno, cuestiones personales de salud mental, de lo que, ¿cómo sería esto? De lo que en el sentido estricto es la salud mental, ¿sí? Por eso les decía que tiene un cóctel importante de diazepam, ribotril y otras pepas. Pero, pero también, digamos, para la discusión creo que el apunte, eh, bueno, voy a hacerlo, estaba resistiendo la tentación, pero voy a hacerlo. Como un ambiente institucional de la palmada en el hombro. Ayer hay una presentación, para hacerlo con este evento, ayer hay una presentación, un profesor interviene, no habla, sino que escribe, y escribe una crítica, ¿cómo se llama? Rotunda al trabajo, ¿sí? Rotunda. Y después, lo que viene después es un comentario que dice, a mí también me gustó mucho el trabajo. Y entonces sí, felicitaciones, y no se da una discusión, claro, ahí hubo un problema técnico, etcétera, etcétera, pero no hay un espíritu de discutir, digamos, de que Sergio diga, pero vení, ¿cómo así que vos estás sistematizando las prácticas de aprendizaje? ¿Dónde están los estudiantes? Hay otras formas, que es lo normal, ¿no? Sí, que es, digamos, lo del campo. Entonces, también el comentario va por ahí, que me encuentro pues como hoy de nuevo con un ambiente institucional de son grandes, son chéveres, digamos, muy en ese pensamiento pues New Age, tan caro pues a la sociedad contemporánea, lo he encontrado en el campo contable. Por ahí es como la cuestión. Listo, profe. Hay otra intervención y yo quisiera ahí también unir como con que, para que cerremos allí y le demos la palabra al profe Sergio. Nos pregunta Saúl, y te hago también como mi apreciación, ¿qué mediación pedagógica disruptiva sería aconsejable para enfrentar el reto del siglo XXI con las TIC? Y allí, pues es otra pregunta, pero quisiera también que nos contaras, digamos, este proceso que tú vienes haciendo desde diseño metodológico, porque identificaste esas problemáticas de lectura. Nosotros también, digamos que vivimos ese proceso con los estudiantes. ¿Con qué otras asignaturas o, bueno, está sistematizando ese proceso, pero cómo se va articulando también con esas prácticas pedagógicas al interior de otras asignaturas? Tú mencionaste que esto es, digamos que los lleva a proyecto de grado. ¿Ese proyecto es obligatorio o es opcional? Y digamos, detrás o antes de diseño metodológico, desde donde también se abona terreno frente
a estos temas de la lectura, de la escritura, y que también con ese sentido investigativo. O si digamos otras asignaturas en el área financiera, en costos, bueno, en las distintas ramas que se tienen en el PENS, también se van trabajando estas habilidades. Te lo pregunto porque digamos que es un proceso similar al que nosotros hemos venido y hemos querido también como cómo vamos mejorando en esos procesos investigativos, pero encontramos que tenemos que empezar desde cero, desde la escritura y la lectura. Pero hemos ido articulando esto con otras asignaturas, desde primero en introducción, luego ven epistemología, luego ven teoría, desarrollo del pensamiento. Entonces hemos tratado de conversar con los profes y con las distintas áreas para decir, venga, trabaje ese texto, yo lo trabajo desde lo investigativo, pero trabájelo usted en otra área y cómo podemos ir también trabajando esas habilidades. Entonces, mi pregunta va por ese lado. Digamos, como que este proceso que tú vienes, ¿con qué otros elementos piensas que se pueden articular o si ya lo has hecho para darle como mayor Bien, cabida? entonces, ¿qué mediación pedagógica disruptiva? Yo he sido, digamos, mi reacción ante la presencialidad asistida por tecnología, primero nos obligó a cambiar las prácticas y digamos que el que diga que no cambió en algo la forma de enseñar a partir de la presencialidad asistida por tecnología o miente, mejor por su bien, ojalá que sea mentira, ¿no? Porque si es cierto, sería muy triste que haya seguido enseñando igual. Pero yo también vi mucho a los colegas haciendo muchas maromas, ¿no? Y entonces ahorita toca aprender a hacer no sé cuántas eh, aplicaciones y para mí fue un regreso a lo básico, ¿sí? Un regreso a lo básico es seminario alemán, lectura, discusión y no esas prácticas pues muy eh, con mucha intervención de lo técnico, pero con poco sustento. Yo tengo un ejemplo para esto que siempre pongo y me hago cargo y lo podemos discutir y podemos hacer un estudio para que lo comprobemos, porque probablemente me equivoque, pero hoy. El Kahoot. Yo veía a los colegas haciendo Kahoot y decía, en estos días lo intento, bueno, no lo había hecho hasta que lo viví como estudiante. No hay nada más divertido que un Kahoot, ni nada más inútil en términos pedagógicos. Preguntas de múltiple respuesta, además con tiempo el estudiante no tiene mucha posibilidad de pensarlo, sino que para ganar tiene que hacerlo muy rápido y bueno, admite discusión a pesar de lo categórica de la frase, pues porque después se pueden hacer procesos de intervención y de discusión, bueno. Pero lo que digo es que desde mi parte, y obviamente pues esto es desde mis prácticas, la reacción fue volver como a lo más básico, ¿no? Pues esta es la mediación, pero entonces vamos a discutir, siempre saber quién está y quién no está en la clase, preguntas directas, comentarios, y no estar pues como con tantas maromas en cuanto a lo técnico. Entonces, digamos que para ponerlo en un acerto ahí, la respuesta del profe Saúl es algo así como que no hay nada más disruptivo que leerse los textos completos, que conversar sobre ellos y olvidarnos pues de estas cosas de la lectura oblicua y bueno, sí, leer completo y digamos muy en el sentido moderno del asunto. En cuanto a la pregunta de Luisa, pues ese contexto, yo por eso decía que se objetivan muchas cosas ahí, y es el programa, es el proyecto, el trabajo de grado es obligatorio, no hay cursos de investigación antes, pero hay los cursos teóricos, historia y pensamiento, regulación contable, teoría y modelos contables, donde se han hecho esos procesos aproximativos. En la actualidad estoy construyendo una intervención sobre el curso pero en la Universidad del Valle, de Introducción a la Contaduría Pública, fundado en estas alfabetizaciones académicas, fundado en las alfabetizaciones académicas como para ese recibir, introducir a los estudiantes en esa nueva cultura, ¿no? Es decir,
estar leyendo con ellos y por qué hay el apellido de alguien en un paréntesis, por qué aparece un numerito y abajo una aclaración, sí, digamos, cuestiones que son básicas en términos de la lectoescritura, pero pues que es necesario marcarla, ¿no? Como esa introducción a esa nueva cultura. Pero es necesario, claro, y lo que pasa es que pues esto requiere una organicidad en términos de los programas que no siempre existe. También interacción con los colegas, este enfoque de alfabetizaciones, pues que tiene incluido la escritura desde las disciplinas o la escritura a través del currículo, requiere que esos profesores de las áreas técnicas pues también contribuyan. Y ahí pues tenemos algo también para pensar que no cae muy bien, que a los colegas les causa ampolla, y es un título de un trabajo de una profe en la Universidad del Valle que dice algo como tarea, tal vez lo parafraseo, tarea, hacer un resumen. ¿Y saben los profesores hacerlo? Y entonces ya tendríamos que plantearnos una pregunta sobre las competencias de los profes de las materias técnicas y qué es lo que se escribe, ¿sí? Porque ahí parece que se escribe solamente para comprobar que se sabe. De todas formas, en este sentido hay un avance del profesor Wilson Alexis Usme, que es un texto, está publicado en la revista de Ciencia, Saber y Libertad, creo que se llama, de la Universidad de Cartagena, y es un texto de cómo utilizar la escritura como forma de evaluación en cursos técnicos. Y por ahí deberíamos también avanzar. Entonces, sí es, digamos, trabajo, también sistematizaciones con el uso de la literatura como forma pedagógica, digamos que en un curso de epistemología leemos, por ejemplo, El escarabajo de oro de Poe, y bueno, eso también se está avanzando. Pero la idea es siempre mantener contando lo que hacemos en el aula y en cuanto a ese proceso pues orgánico de investigación, tratar de vincular, de ir vinculando toda la institución en la medida en la que se pueda y dependiendo de las realidades de la institución, ¿no? Por lo menos en la del Valle esa organicidad institucional es imposible, ¿no? Digamos que está muy, pero en Javeriana hay más posibilidades, ¿no? No digo que sea bueno o malo, sino que son los contextos y así mismo interactuamos. Muchísimas gracias, profe Johnny. Solo te leo acá una intervención de la profe Sandra Muñoz. Johnny, muy valioso como ejemplo y como posibilidad de darle valor al quehacer de nuestro ejercicio metodológico de la sistematización, el proceso, los instrumentos, la intención. Me apunto a lo que mencionaste de un trabajo de sistematización con los estudiantes. Un abrazo. Ahí ya entonces, para que contactes a la profe Sandra. Sinergia número 1 establecida, listo. Listo, profe Johnny, muchísimas gracias por tu intervención. Esperamos nos puedas acompañar en la jornada que continúa.